Carlos Berlanga, el hombre que puso a bailar a una nación entera, ocultaba tras sus inseparables gafas oscuras un calvario de inseguridades y dependencias químicas que la prensa de la época decidió sepultar bajo un manto de silencio cómplice. Mientras el mundo lo veía como el príncipe de la movida, el hijo predilecto del director de cine más laureado del país vivía prisionero en una mansión de Somosaguas, lidiando con el pavor clínico a las multitudes y el desprecio de una industria que lo devoraba mientras él paría himnos inmortales. ¿Qué ocurrió realmente en aquellas alcobas prohibidas donde sus momentos de mayor debilidad física eran aprovechados por falsos amigos y directivos sin escrúpulos? ¿Cómo fue que el arquitecto del éxito de Alaska terminó sus días en un aislamiento casi monacal, viendo cómo sus propios compañeros de batalla le daban la espalda para abrazar la gloria que él mismo les había fabricado? Hoy desenterramos la traición de camerino más amarga del espectáculo español, los vicios que consumieron su vitalidad gota a gota y la verdadera razón por la que su corazón se detuvo a los 42 años, justo cuando se preparaba para revelar la hipocresía de un sistema que hoy le rinde honores, pero que ayer lo dejó a su suerte. No se mueva de su asiento, porque está a punto de descubrir el evento final de un genio incomprendido y los secretos que sus rivales rezaron para que nunca salieran a la luz. Quédese hasta el último segundo para entender el precio real de ser impermeable en un mundo de cristal. Nacer rodeado de sirvientes en una cuna forrada de oro y terciopelo rojo puede parecer el mayor golpe de suerte para cualquier mortal, pero a veces esas cunas de lujo tienen barrotes invisibles que aprietan más que el acero. Carlos llegó a este mundo en 1959, en el mismísimo epicentro de la auténtica realeza cinematográfica y cultural de su país. Su padre no era un hombre cualquiera. Era el monumental director Luis García Berlanga, un titán absoluto del séptimo arte, un genio reverenciado internacionalmente cuya figura proyectaba una sombra tan gigantesca que amenazaba con aplastar a cualquiera que intentara caminar a su lado. Visualice por un segundo lo que significa crecer en una inmensa y fría mansión en la exclusivísima zona de Somosaguas, en las afueras de la capital. Una casa por donde desfilaba a diario la flor y nata de la intelectualidad europea, directores de ceño fruncido, actrices de belleza deslumbrante y escritores arrogantes que dictaban, copa en mano, lo que era arte supremo y lo que era simple basura. En ese ecosistema asfixiante, el talento no se consideraba un don o una feliz casualidad. Era una obligación ineludible, el impuesto que debías pagar simplemente por llevar ese apellido. Para el pequeño Carlos, un niño dotado de una sensibilidad extrema, casi hiriente, este ambiente resultaba un campo minado. Mientras otros niños de su edad jugaban en los parques manchándose las rodillas de barro, él observaba desde las inmensas cristaleras de su casa cómo el mundo de los adultos celebraba tertulias interminables en las que él se sentía invisible y diminuto. Las expectativas depositadas sobre sus frágiles hombros eran aplastantes. La sociedad y su propio entorno exigían que se convirtiera en un erudito implacable, en el heredero natural del imperio intelectual de los Berlanga. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, aquel niño asustadizo ya sabía que era un forastero en su propia familia, un alma de cristal que jamás encajaría en ese molde rígido y severo de genialidad impuesta. Fue exactamente esa presión constante, ese terror mudo a defraudar la mirada analítica de su progenitor, lo que sembró la primera y más profunda raíz de una inseguridad patológica. Una inseguridad que se convertiría en su sombra más fiel y que lo perseguiría sin piedad hasta el mismísimo día en que su corazón se detuvo para siempre. Pero este joven diferente y melancólico no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente ante el guión que otros habían escrito para él. A medida que la sociedad de los años 70 se ahogaba en su propio tedio y conservadurismo, con calles grises y mentes cerradas, Carlos comenzó a trazar sus propias rutas de escape clandestinas. Es fundamental entender que su rebelión no fue de las que rompen escaparates o gritan consignas políticas en las plazas. Fue una sublevación íntima, silenciosa y exquisita, tejida minuciosamente con hilos de arte vanguardista y melodías que cruzaban las fronteras de contrabando. Al ver que el mundo exterior le resultaba hostil,
se refugió de manera obsesiva en el dibujo y la pintura, creando galaxias privadas donde solo él dictaba las leyes y donde nadie podía emitir juicios sobre su valía. Empezó a gastar su asignación devorando cómics de importación y escuchando a escondidas vinilos traídos de Londres y Nueva York. Artistas andróginos con maquillajes teatrales, figuras magnéticas y decadentes que escupían sobre todo lo que la estricta moral de su entorno consideraba decente y aceptable. Carlos comenzó a dinamitar, uno por uno y con suma elegancia, los caminos tradicionales que su estatus social le exigía recorrer. Le producían un rechazo físico las carreras universitarias de prestigio y aborrecía las cenas de gala de los círculos elitistas de sus progenitores. Lo que él anhelaba con una desesperación silenciosa era forjar una identidad propia, una voz única que no sonara en absoluto a un pálido reflejo de los galardones familiares. Quería demostrar que valía por sí mismo, pero, de forma trágica, le paralizaba el simple pensamiento de fracasar en el intento y darles la razón a aquellos que lo veían como el hijo consentido, frívolo y sin rumbo de un genio del cine. Este eterno tira y afloja entre una ambición artística desmesurada y el terror clínico a ser observado fue cincelando una personalidad fascinante, distante, cargada de una ironía cortante como un bisturí y profundamente impenetrable. Un cóctel de emociones reprimidas que estaba a punto de ebullición cuando, en un capricho absoluto del destino, sus pasos se cruzaron con alguien que desataría la tormenta perfecta. Imaginen la escena en los vibrantes domingos por la mañana en el Rastro de Madrid. Aquel inmenso mercado callejero era un hervidero sudoroso de anticuarios, charlatanes, vendedores de baratijas y, sobre todo, de almas solitarias que buscaban desesperadamente tesoros perdidos entre montañas de objetos olvidados. En ese laberinto caótico, bajo el sol inclemente de la capital, se produjo el impacto colosal de dos universos que vagaban a la deriva. Carlos, en su incansable búsqueda de vinilos de importación y revistas extranjeras que las tiendas decentes se negaban a vender, tropezó de frente con un joven de aspecto extravagante, una mirada felina increíblemente astuta y un cinismo ilustrado que rivalizaba directamente con el suyo. Su nombre era Nacho Canut. Lo que ocurrió esa mañana no fue un simple saludo, fue una alineación planetaria, una conexión casi telepática y un reconocimiento instantáneo entre dos inadaptados crónicos. Ambos hablaban un dialecto secreto compuesto por referencias cinematográficas oscuras, ídolos pop decadentes y un desprecio monumental por la normalidad asfixiante que los rodeaba. En aquellas tardes que se alargaban hasta la madrugada, en habitaciones cerradas a cal y canto, saturadas de humo y revistas de moda, fraguaron la amistad íntima más determinante de sus vidas. Aquel vínculo no era solo un refugio adolescente, era un cuartel general desde donde planearon una venganza estética. Juntos sellaron un juramento de sangre sin derramar una sola gota. Iban a poner patas arriba el panorama cultural de aquel país encorsetado. Lo iban a inundar de plástico, de colores chillones, de una superficialidad fríamente calculada y de provocación en estado puro. Les importaba muy poco no tener formación musical clásica o no saber dominar sus instrumentos. Sabían perfectamente que les sobraba actitud, arrogancia y una intuición brillante sobre lo que la juventud del futuro iba a consumir. Sin embargo, en el fragor de aquellos primeros juramentos de lealtad absoluta, bajo las risas cómplices y los sueños de grandeza, ninguno de los dos jóvenes era capaz de vislumbrar que esa alianza dorada estaría sembrada de éxitos formidables, pero también de celos enfermizos, reproches envenenados y fracturas que dejarían heridas imposibles de suturar. El primer movimiento en el tablero para asaltar el Olimpo de la fama fue, de forma completamente irónica, un salto voluntario y kamikaze a los infiernos del ruido ensordecedor. De esa audacia sin límites nació su primera agrupación, un verdadero experimento sociológico disfrazado de grupo musical que ostentaba un nombre deliberadamente repulsivo, meticulosamente elegido para provocar náuseas a las mentes bien pensantes y a los críticos puristas de la época. Agarraron guitarras baratas que apenas lograban afinar, baterías destartaladas, se envolvieron en prendas de segunda mano rasgadas con imperdibles y se lanzaron sin paracaídas a los escenarios de los peores antros subterráneos de la ciudad.
Eran la encarnación viva del punk más visceral, una sonora bofetada en el rostro del virtuosismo aburrido y de los cantautores de barba y guitarra acústica que dominaban las listas de éxitos. Los relatos de aquellos primeros recitales describen auténticas batallas campales, episodios de caos absoluto. El público, completamente desconcertado y ofendido por aquella muralla de ruido y actitud chulesca, no dudaba en abuchearlos ferozmente, lanzarles botellas, insultarlos a pleno pulmón y exigirles que bajaran del escenario. Pero aquí es donde emerge el detalle psicológico más revelador de nuestro protagonista. Para Carlos, ese rechazo visceral y agresivo no representaba una humillación que lo hundiera en la miseria, todo lo contrario. Era un manjar que alimentaba vorazmente su ego elitista. Cada insulto que recibía desde la pista lo confirmaba en su creencia de ser un incomprendido genial, un visionario situado a años luz de aquella masa ignorante y enardecida. No obstante, la luna de miel de esta anarquía creativa estaba destinada a ser brutalmente breve. El veneno de la ambición no tardó en filtrarse en el local de ensayo. Alrededor del núcleo original comenzaron a gravitar otros jóvenes con ansias de protagonismo, reclamando frenéticamente los focos, las entrevistas y las cuotas de poder. Los egos inflamados de un puñado de adolescentes que jugaban peligrosamente a ser estrellas de rock terminaron por convertir los ensayos en campos de batalla verbal. Todos querían imponer su criterio estético. Todos ansiaban ser el líder indiscutible frente a la incipiente prensa moderna. Carlos, que sentía una fobia paralizante por las confrontaciones abiertas y huía despavorido de cualquier discusión a gritos, comenzó a aislarse lentamente, replegándose en un silencio amargo mientras observaba cómo la criatura que él había ayudado a engendrar se transformaba en un monstruo incontrolable. Y justo entonces, cuando la atmósfera en el grupo era irrespirable y los cuchillos volaban a espaldas de todos, emergió de las sombras un nuevo personaje, una figura hipnótica que cambiaría radicalmente las reglas del juego, desatando una tormenta de vanidades que arrastraría a Carlos hacia su primer gran abismo emocional. Pero justo cuando aquel experimento ruidoso y desafiante comenzaba a acaparar las miradas de los críticos más modernos y a llenar las salas de conciertos con una legión de jóvenes ávidos de escándalo, el castillo de naipes se derrumbó desde sus propios cimientos. La disolución prematura de aquella primera banda, que las revistas especializadas despacharon en un par de líneas sin darle mayor importancia, ocultaba en realidad un nido de víboras, un pantano de envidias y traiciones de pasillo que destrozaron la confianza del joven compositor. Imaginen la escena en aquellos oscuros locales de ensayo, húmedos y mal ventilados, donde el aire se podía cortar con un cuchillo. Carlos, que invertía horas de insomnio tejiendo melodías complejas en su cabeza y estructurando el esqueleto musical del grupo, tuvo que tragar saliva al darse cuenta de una verdad dolorosa y cruel del mundo del espectáculo. El talento puro, la genialidad silenciosa, casi nunca es lo que arranca los aplausos del gran público. Eran los miembros más vocales, los que vestían con mayor estridencia, los que provocaban a los periodistas con declaraciones incendiarias, quienes acaparaban todas las portadas y los flashes cegadores de los fotógrafos. Aquel desequilibrio brutal fue su primer gran desencanto con la industria. Sintió, en lo más profundo de su orgullo aristocrático, que le estaban robando su propia obra, que su esfuerzo titánico quedaba sepultado bajo una montaña de maquillaje barato y poses vacías. Las discusiones se volvieron insoportables, cargadas de un veneno sutil pero letal. Sin embargo, en lugar de hundirse en la autocompasión, Carlos comenzó a tejer un puente hacia un nuevo proyecto. Hizo un pacto silencioso consigo mismo frente al espejo. Orquestaría una venganza artística monumental contra todos aquellos mediocres que no supieron valorar su intelecto, y para ello necesitaba encontrar la pieza perfecta del rompecabezas, un rostro fascinante que distrajera a las masas mientras él movía los hilos desde la más absoluta oscuridad. Y así, como caída del cielo o emergida de las profundidades de la excentricidad madrileña, apareció la figura que lo cambiaría absolutamente todo. Su nombre era Olvido Gara, aunque el país entero pronto se postraría a sus pies bajo el enigmático seudónimo de Alaska. Era apenas una adolescente,
pero poseía el aura magnética y arrolladora de una diva de la época dorada de Hollywood, combinada con una estética lúgubre y fascinante que hipnotizaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Con ella al frente como vocalista y musa visual, y con su inseparable Nacho Canut a su lado, Carlos fundó su nueva agrupación. Había nacido una máquina perfectamente engrasada para conquistar el éxito masivo. La estrategia parecía magistral sobre el papel. Crearon una imagen muchísimo más sofisticada, elegante y misteriosa, pero que conservaba intacto el veneno transgresor que la juventud exigía a gritos. No obstante, este ascenso meteórico al Olimpo de las listas de ventas trajo consigo un contraste psicológico devastador. Mientras España entera despertaba de su largo letargo, abrazando los colores y las formas de esta nueva diva mediática, Carlos se recluía cada vez más en la sombra. Él era el cerebro indiscutible, la pluma mágica que paría aquellas melodías insuperables que sonaban en cada rincón del país, desde las discotecas más exclusivas hasta los aparatos de radio de las amas de casa. Pero cuando los periodistas encendían sus grabadoras, las preguntas rara vez iban dirigidas a él. Era un fantasma en su propia creación. El primer sabor real de un éxito de proporciones gigantescas, ese monstruo insaciable que devora la privacidad y exige sonrisas constantes, comenzó a asfixiar sin piedad la ya frágil psique del compositor. Se dio cuenta, con un terror inenarrable, de que había construido una jaula de oro macizo y, lo que era peor, había cerrado la puerta con llave y arrojado la llave al vacío, lo que las brillantes crónicas sociales de la época ocultaron con un celo profesional absoluto, y lo que los biógrafos oficiales han tratado de maquillar durante décadas es el pánico cerval, el terror paralizante y físico que Carlos experimentaba ante las multitudes. Era el secreto mejor guardado de la industria musical de aquellos años de desenfreno. Imagínese a un ídolo de masas, venerado por miles de fanáticos histéricos que acampaban a las puertas de los pabellones, sintiendo cómo se le cerraba la garganta y el corazón le latía a un ritmo desbocado, incapaz de dar un solo paso hacia el escenario. Las anécdotas ocultas de las primeras grandes giras por el territorio nacional parecen sacadas de una película de suspense psicológico. Mientras el resto del grupo y su inmenso séquito se entregaban a los excesos de la noche, celebrando triunfos y dejándose seducir por los cantos de sirena de la fama, Carlos se atrincheraba en las habitaciones de hotel de provincias. Ordenaba apagar todas las luces, desconectaba los teléfonos y se negaba rotundamente a salir, envuelto en una angustia que lo consumía por dentro. Se daban situaciones límite donde los managers, sudando frío y mirando el reloj con desesperación, tenían que suplicarle, rogarle y casi arrastrarle físicamente para que empuñara su guitarra frente a un público que ya comenzaba a silbar de impaciencia. Para sus compañeros de viaje, que vivían el sueño dorado de cualquier joven artista, esta actitud resultaba sencillamente incomprensible, un capricho de niño rico mimado. Veían en su comportamiento huraño y escurridizo un boicot deliberado y egoísta al éxito imparable de la banda. No lograban, o no querían, entender que aquel cerebro privilegiado para la música habitaba en un cuerpo extremadamente frágil, incapaz de procesar la adoración de una masa humana y ruidosa que lo aterraba hasta la médula. La tensión alcanzó su punto de ebullición absoluto con el lanzamiento del que sería el himno más colosal de aquella generación, una canción que irónicamente llevaba por título una invitación al júbilo constante. Hablamos de una melodía tan endiabladamente pegadiza que resultó imposible escapar de ella durante los veranos de principios de los años 80. Pero la historia no contada detrás de esta pieza maestra es escalofriante por su profundo cinismo. Lo que millones de jóvenes coreaban a gritos en las pistas de baile, levantando las copas y celebrando la vida, era en realidad el diario íntimo de una depresión severa, una obra magistral de evasión desesperada. El estribillo repetía obsesivamente la necesidad de moverse sin parar, de agitar el cuerpo hasta el agotamiento extremo, simple y llanamente para evitar que la mente comenzara a pensar. Era un grito de auxilio camuflado bajo capas de sintetizadores alegres y ritmos trepidantes. El choque con los ejecutivos de la compañía discográfica fue monumental y feroz. Aquellos hombres trajeados, desde sus despachos enmoquetados, no lograban captar la brillante ironía de la composición. Exigían arreglos más comerciales,
letras más vacías, querían un producto plastificado y masticable para las masas. Carlos tuvo que pelear como un león herido para mantener la integridad de su obra, pero el triunfo final resultó ser un regalo envenenado. La canción se convirtió en un éxito inabarcable, un monstruo que cruzó fronteras y rompió todos los récords de ventas imaginables. Sin embargo, paradójicamente, escuchar su propia confesión de tristeza, convertida en la banda sonora de las fiestas más frívolas de la nación, marcó el principio del fin para su ya mermada estabilidad emocional. Se sintió como un bufón de la corte, obligado a hacer reír y bailar a un público que ignoraba por completo las lágrimas que derramaba en la intimidad de su alcoba. Y entonces, las puertas blindadas del estudio de grabación, que hasta entonces habían servido como santuario y refugio creativo, se cerraron de golpe para convertirse en un cuadrilátero de boxeo sin reglas ni árbitros. Las paredes insonorizadas fueron testigos mudos de discusiones feroces, gritos desgarradores y reproches que volaban como dagas envenenadas entre Carlos, la carismática Alaska, y su confidente histórico, Nacho Canut. Lo que había comenzado como una discrepancia por el sonido de un sintetizador o la mezcla de unas pistas vocales, degeneró rápidamente en ataques personales despiadados. Se arrojaron a la cara frustraciones acumuladas durante años, celos profesionales que habían estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie de las fotografías promocionales. Carlos se sintió profundamente traicionado por aquellos a los que consideraba su única familia artística. Experimentó la dolorosa sensación del abandono total, la certeza absoluta de que le habían arrebatado el control de su propia criatura artística para moldearla a imagen y semejanza de un producto de consumo rápido, vulgar y desechable. La tensión se volvió tan densa y corrosiva que amenazaba con destruir la cordura de todos los implicados. La salida de Carlos de la agrupación, que él mismo había ideado, fue abrupta, fría y envuelta en un silencio sepulcral ante la prensa. Un golpe bajo directo al estómago que le dejó cicatrices emocionales purulentas que, les aseguro, jamás llegarían a sanar por completo. Pero, mis queridos espectadores, si ustedes creen que un genio de su calibre se iba a marchar a casa a lamerse las heridas y desaparecer en la bruma del olvido, están muy equivocados. Aquella humillación pública fue el combustible perfecto, la chispa necesaria que encendió la maquinaria de su venganza más brillante, un plan maestro que estaba a punto de desatar la etapa más gloriosa y a la vez más oscura y destructiva de la música en español. La sed de revancha de un artista herido en su orgullo es, sin lugar a dudas, uno de los motores creativos más potentes y peligrosos que existen en el universo del espectáculo. Tras el amargo portazo que clausuró su etapa anterior, Carlos se encerró a cal y canto en su universo privado, dispuesto a pergeñar una maquinaria musical absolutamente implacable. Así nació Dinarama, un proyecto concebido milimétricamente como un vehículo exclusivo para su genialidad desbordante, una fortaleza inexpugnable donde él, y solo él, dictaría todas y cada una de las reglas del juego. Compuso melodías de una sofisticación deslumbrante, arreglos que rozaban la perfección matemática, mezclando el desgarro emocional con ritmos que obligaban a mover los pies. Sin embargo, el destino, que a menudo tiene un sentido del humor macabro, le tenía reservada una ironía cruel, una jugada maestra que le obligaría a tragar su propio orgullo frente a los ejecutivos trajeados de la industria discográfica. Se dio cuenta, con una frustración que le quemaba las entrañas, de que el gran público, esa masa caprichosa y devoradora de imágenes, necesitaba desesperadamente un ídolo visual, un rostro hipnótico al que adorar. Su brillantez en la sombra no era suficiente para vender cientos de miles de copias. Con el corazón encogido por el resentimiento y los dientes apretados, tuvo que descolgar el teléfono y convocar de nuevo a la mismísima Alaska para que pusiera voz, maquillaje y actitud a sus nuevas y majestuosas composiciones. La reaparición de este trío fundamental restauró el éxito comercial de manera instantánea, pero instauró un frágil y tóxico equilibrio de poder en los estudios de grabación. Era una bomba de relojería emocional, un triángulo donde las sonrisas para la prensa ocultaban cuchillos afilados bajo la mesa, siempre a un solo milímetro de estallar por los aires. Para comprender la magnitud de la tragedia que se estaba gestando a fuego lento en aquellos camerinos, es absolutamente vital que viajemos en el tiempo
y nos sumerjamos de lleno en la atmósfera eléctrica y febril del Madrid de los primeros años 80. Imaginen una inmensa capital que había estado atada de pies y manos, sometida a una represión moral asfixiante, y que, de la noche a la mañana, descubría que no había límites, ni reglas, ni manuales de instrucciones para gestionar tanta libertad repentina. La ciudad misma se convirtió en un personaje central, un monstruo seductor y despiadado. La noche madrileña dejó de ser un simple espacio de tiempo para transformarse en un laberinto deslumbrante de luces de neón, galerías de arte vanguardista, fiestas interminables en palacetes decadentes y callejones oscuros donde se forjaban los pactos más peligrosos. En aquel torbellino constante, donde dormir se consideraba una imperdonable pérdida de tiempo y el exceso era aplaudido como una forma superior de arte, la juventud más brillante de la época comenzó a caminar sobre el alambre sin red de seguridad. Las crónicas de sociedad nos mostraban el glamour, la modernidad y la transgresión, pero jamás nos contaron el peaje terrorífico que aquel ambiente festivo, ininterrumpido y voraz comenzó a cobrar entre sus ídolos. Se vivía a una velocidad vertiginosa, quemando las etapas de la vida como si no hubiera un mañana, en una huida hacia adelante que inevitablemente terminaría por estrellar a muchos contra el duro muro de la realidad. Y fue precisamente en esa penumbra seductora de la modernidad desenfrenada donde la élite artística cruzó una línea invisible pero fatídica. Ante la presión insoportable de mantener el éxito, de ser siempre geniales, brillantes y ocurrentes, comenzaron a circular en los salones más exclusivos ciertas sustancias prohibidas. Al principio, se presentaban bajo un aura de falso glamour, como un mero símbolo de estatus, un divertimento inofensivo reservado solo para los elegidos, para los rebeldes de cuna que despreciaban la vulgaridad del mundo terrenal. Para un alma tan atormentada e insegura como la de Carlos, aterrado por el contacto humano y paralizado por la exposición pública, aquellos hábitos destructivos parecieron ofrecerle, en un primer y engañoso momento, un escudo protector. Creía haber encontrado el elixir mágico que silenciaba sus miedos, aplacaba su timidez patológica y le otorgaba una confianza artificial para enfrentarse a las cámaras y a las multitudes que tanto pavor le producían. Pero el pacto con aquellos demonios personales nunca es gratuito. Mientras las revistas del corazón miraban convenientemente hacia otro lado y la poderosa maquinaria de la industria musical sellaba un espeluznante pacto de silencio para proteger sus gallinas de los huevos de oro, las dependencias químicas empezaron a enraizar profundamente en el frágil ecosistema de los artistas. Nadie se atrevía a pronunciar en voz alta lo que era un secreto a voces en los pasillos de las discográficas. Estaban presenciando, en primera fila y con una frialdad aterradora, cómo el cerebro más lúcido y afinado de su generación comenzaba a difuminarse lentamente tras un espeso velo de medicinas peligrosas, buscando un consuelo imposible que acabaría por devorar su voluntad. Curiosamente, cuanto más espeso era el humo que lo rodeaba y más profundas sus heridas internas, más puro y brillante era el oro musical que emergía de su mente. En medio de ese torbellino de confusiones y desencantos, Carlos parió la que muchos consideran su obra cumbre, una composición que sacudió los cimientos del pop en nuestro idioma. Hablamos del desgarrador y majestuoso himno que proclamaba que 1000 campanas sonaban en su corazón. La gestación de esta pieza maestra es un tratado de psicología del dolor. Carlos transformó el más absoluto rechazo sentimental y profesional, esa sensación punzante de no encajar ni siquiera entre los suyos, en una joya de proporciones épicas. Si uno presta atención y rasga la superficie comercial de la canción, descubre un mensaje oculto, un grito ensordecedor de un alma que se ahoga. Era su particular declaración de independencia frente a una industria que lo exprimía y unos amigos que, a su juicio, lo asfixiaban y no comprendían la magnitud de su genio. Quería decirles a todos que no necesitaba a nadie, que su talento le bastaba para sostenerse en pie. Pero la respuesta del público fue un eco ensordecedor que le devolvió una bofetada de incomprensión masiva. El éxito fue arrollador, brutal, incontrolable. España entera cantaba a pleno pulmón su desesperación en bodas, discotecas y verbenas, celebrando con alegría lo que para él era una confesión íntima de desamparo. Paradójicamente, este triunfo monumental de ventas y popularidad no hizo más que aislarlo de manera definitiva en su Torre de Marfil,
convenciéndole de que habitaba en un mundo habitado por sordos que solo querían bailar sobre sus cicatrices. Pero la soledad de Carlos no se limitaba a los fríos estudios de grabación o a las multitudinarias giras de las que intentaba escapar. El hermetismo absoluto reinaba en lo que respecta a sus momentos de alcoba, un territorio plagado de sombras, anhelos truncados y pasiones que la prensa de la época jamás se atrevió a publicar por pánico a la censura moral de una sociedad que, aunque presumía de moderna, seguía siendo tremendamente conservadora en sus entrañas. Sus relaciones cercanas y amistades íntimas se desarrollaban en la clandestinidad de la noche bohemia, marcadas por un fuego intenso pero irremediablemente fugaz. Buscaba de manera desesperada un anclaje emocional, un amor puro y leal que lo salvara de sus propios laberintos mentales, pero a menudo tropezaba con el interés, la frivolidad y la inestabilidad emocional característica del mundo salvaje que le rodeaba. Las crónicas no oficiales, aquellas que se susurraban en los reservados de los clubes de moda, hablan de traiciones sentimentales que lo dejaron devastado, de amores imposibles con figuras que jamás darían un paso al frente para reconocerlo públicamente. Se encontraba rodeado constantemente de admiradores deslumbrados por su talento, de aduladores que buscaban su favor en las fiestas más exclusivas de la capital, y sin embargo, el sentimiento de aislamiento era atroz. Podía estar en el centro de un salón abarrotado por la élite intelectual y artística del país, con una copa de cristal en la mano y la mirada perdida, sintiendo que no había una sola alma en esa habitación capaz de comprender el frío sepulcral que le helaba los huesos. Y justo cuando la sensación de abandono amenazaba con paralizar por completo su pluma, un nuevo himno emergió de sus manos, una canción que se convertiría en un escudo impenetrable, pero que traería consigo la sombra de una nueva e implacable desgracia. Imaginen el impacto sísmico de una melodía que se atreve a desafiar al mundo entero desde la vulnerabilidad más absoluta. A mediados de la frenética década de los 80, Carlos concibió una letra que era, en su esencia más pura, una armadura forjada en titanio contra los constantes juicios y las miradas acusadoras que sentía sobre su nuca. Hablamos de aquel himno indiscutible que declaraba a los cuatro vientos que su destino era suyo y de nadie más, una proclamación de que jamás cambiaría por mucho que la sociedad se lo exigiera. Esta obra magna, nacida en la penumbra de su habitación como un mecanismo de defensa íntimo para sobrevivir a la presión mediática y familiar, se transformó de la noche a la mañana en la bandera oficial de millones de personas. Fue adoptada con un fervor casi religioso por todos aquellos que se sentían marginados, señalados o incomprendidos. Pero aquí reside el contraste más trágico y fascinante de la psicología de nuestro protagonista. Mientras el país entero enarbolaba su canción como el estandarte definitivo de la liberación personal, cantándola a gritos en cada rincón, el autor de dichos versos se sentía cada día más prisionero de sus propios laberintos mentales. La apropiación masiva de su manifiesto personal fue un golpe devastador. Vio, con una mezcla de orgullo y espanto, cómo su confesión más descarnada dejaba de pertenecerle para convertirse en un lema de dominio público. Cuanto más alto cantaba la multitud sobre la libertad, más pesadas se volvían las cadenas invisibles que arrastraba Carlos en su fuero interno, obligándolo a esconderse aún más tras sus características gafas oscuras y su pose de aristócrata displicente. Pero el reloj avanzaba inexorable, y la década, que había comenzado como una luminosa explosión de color, amaneció a finales de los años 80 teñida de sombras espesas y presagios nefastos. El lado más oscuro de la modernidad y del desenfreno descontrolado empezó a pasar una factura carísima, un peaje desolador que la prensa tardó muchísimo tiempo en atreverse a documentar. Colegas de profesión, ídolos de la noche madrileña y amistades íntimas que compartían con Carlos los momentos de alcoba y los excesos en los palacetes de la capital comenzaron a desaparecer de los escenarios de forma repentina y envueltos en un misterio sepulcral. El terror a una nueva y silenciosa enfermedad, un padecimiento implacable y desconocido que asolaba los círculos del mundo artístico como un cazador invisible, oscureció de manera drástica el carácter ya de por sí melancólico del compositor. Las noches interminables, que años atrás representaban un patio de recreo fascinante, dejaron de ser divertidas para convertirse en una lúgubre huida hacia adelante. El ambiente se volvió paranoico.
Las agendas telefónicas se llenaban de nombres tachados y las llamadas de madrugada rara vez traían buenas noticias. Ante la avalancha de fatalidades y viendo cómo las luces de sus allegados se apagaban prematuramente, Carlos encontró un refugio en el cinismo. Sin embargo, el dolor por la pérdida constante de sus pares lo empujó a sumergirse aún más en sus propios hábitos destructivos, buscando anestesiar una realidad que se había vuelto demasiado áspera e insoportable para su extrema sensibilidad. Este clima de inestabilidad y tragedia inminente se filtró como un gas tóxico por las rendijas del estudio de grabación, precipitando lo que muchos consideraron el divorcio más doloroso de la historia de la música pop en español. La grabación del último álbum bajo la bandera de Dinarama se convirtió en una auténtica tortura psicológica, un campo de minas donde cada acorde y cada sugerencia desataban una tormenta de hostilidades. La tensión era sencillamente insoportable. Las crónicas no oficiales detallan sesiones marcadas por silencios gélidos que cortaban la respiración y miradas cargadas de reproches que dolían muchísimo más que los insultos a viva voz. Sus compañeros de fatigas, Nacho Canut y Alaska, fascinados por los nuevos ritmos electrónicos y las tendencias extranjeras que invadían las pistas de baile europeas, comenzaron a arrinconar el refinamiento clásico y las estructuras melódicas que Carlos defendía con uñas y dientes. El compositor sintió que sus propios aliados, aquellos con los que había jurado conquistar el mundo en los mercados de segunda mano de su adolescencia, estaban profanando su obra y traicionando su visión estética. La separación definitiva fue un cataclismo emocional. No fue una simple ruptura artística consensuada en un despacho. Fue el desgarro de una familia elegida. Alaska y Nacho continuaron su camino hacia un éxito renovado y fulgurante, mientras que Carlos, el arquitecto de los cimientos sobre los que ambos se sostenían, se quedó completamente solo, de pie en el andén, observando cómo la industria, siempre caníbal y sedienta de novedades, empezaba a buscar ídolos más jóvenes y muchísimo más dóciles. Cualquier otra persona, tras recibir semejante golpe y presenciar el triunfo arrollador de sus antiguos socios, se habría retirado a lamerse las heridas lejos del escrutinio público. Pero el orgullo herido de un genio de la talla de Carlos es un animal indomable. A principios de la nueva década, y en un alarde de valentía y desafío que muy pocos supieron interpretar, lanzó su primer trabajo en estricto solitario, una obra conceptual titulada como un ángel exterminador. Era un disco sencillamente magistral, un ejercicio de elegancia suprema, con letras afiladas, arreglos de cuerdas suntuosos y una producción exquisita que dejaba en pañales a todo lo que sonaba en las emisoras del momento. Los críticos musicales más exigentes y elitistas cayeron rendidos a sus pies, aplaudiendo de pie el nacimiento de un autor maduro y genial. Sin embargo, la calle le dio la espalda de la manera más cruel e indiferente. El público general, esa masa acostumbrada a la extravagancia visual y a los estribillos fáciles de masticar, ignoró olímpicamente su propuesta. La frustración de comprobar que las multitudes preferían la imagen espectacular y el circo mediático de sus antiguos compañeros antes que su refinada y dolorosa genialidad supuso un golpe casi letal para su autoestima. Carlos descubrió de la forma más amarga que el talento, por deslumbrante que sea, no es moneda de cambio suficiente en el implacable mercado del espectáculo. Para ocultar la profunda herida sangrante que le produjo este rechazo masivo y comercial, se parapetó detrás de una pose aún más cínica, altiva y distante, presentándose ante los medios como un aristócrata del pop al que las ventas y el favor del vulgo le importaban un absoluto bledo. Pero en la soledad de su apartamento, el eco del silencio del público era ensordecedor. Con la consolidación de los años 90, el viento cambió de dirección de manera definitiva y el olvido extendió su manto frío sobre los supervivientes de la pasada década. La industria musical, en su eterna y cruel búsqueda de lo novedoso, dictaminó de un plumazo que la época de la transgresión colorista había caducado. Los medios de comunicación, que apenas unos años atrás hacían reverencias a los pioneros del pop madrileño, pasaron a tratarlos como reliquias incómodas de un pasado del que la Nueva España quería desvincularse. Ante este panorama desolador, Carlos se recluyó en su piso del centro de la capital, transformando su hogar en una fortaleza impenetrable, un castillo donde el tiempo parecía haberse detenido.
Desde sus ventanas, observaba con un resentimiento callado cómo artistas mediocres y sin una pizca de su talento recogían carretadas de dinero y fama transitando por el mismo camino que él se había encargado de pavimentar con su propia sangre y sudor. Esta marginación sistemática, sumada a la falta de estímulos profesionales y a un reconocimiento que solo le llegaba de un sector muy minoritario, fue el caldo de cultivo perfecto para que sus dependencias químicas y sus hábitos perjudiciales se dispararan sin control. El aislamiento social dejó de ser una pose calculada para convertirse en una realidad asfixiante. Las visitas a su refugio se volvieron cada vez más escasas y selectas, y las largas horas de encierro se consumían entre bocetos inacabados, melodías descartadas y una nostalgia venenosa por un tiempo de gloria que amenazaba con no volver jamás. Pero cuando el ruido ensordecedor de la industria musical y el eco vacío de la fama le dieron definitivamente la espalda, el genio herido no se dejó vencer por la desesperación total, sino que emprendió un viaje íntimo de regreso hacia sus raíces más puras. En ese inmenso vacío creativo y existencial que caracterizó su vida a principios de la década de los 90, Carlos buscó refugio en los brazos de su primera y más fiel pasión, la pintura y el diseño. Imaginen su majestuoso pero sombrío piso en el corazón de Madrid, transformado en un improvisado taller renacentista, lleno de lienzos en blanco, tubos de óleo, bocetos esparcidos por el suelo y un inconfundible olor a trementina que enmascaraba, al menos por unas horas, el persistente aroma de sus demonios personales. Ante la falta de contratos discográficos millonarios y de palmaditas en la espalda de los directivos, el pincel se convirtió en su única voz, en un confidente mudo que no le exigía estribillos pegadizos ni sonrisas forzadas para la cámara fotográfica. Comenzó a exponer sus obras en galerías extremadamente selectas de la capital y, para sorpresa de muchos que lo consideraban simplemente un juguete roto de la década anterior, demostró poseer un talento visual deslumbrante. Sus cuadros estaban impregnados de la misma ironía mordaz, el mismo pop aristocrático y la misma melancolía hiriente que habitaban en sus grandes canciones. Sin embargo, en estas inauguraciones rodeadas de la alta burguesía bohemia, Carlos seguía mostrándose esquivo, protegido siempre tras sus inseparables gafas oscuras, observando a los críticos de arte con una mezcla de desdén absoluto y pánico escénico. Era el triunfo del artista visual, por supuesto, pero también era la confirmación física de su autoexilio voluntario. Frente al lienzo era genuinamente libre, absolutamente intocable, porque allí no existían ejecutivos de traje gris que le dictaran lo que debía hacer. No obstante, aquel silencio pictórico era tan hermoso como abrumador, y en el fondo de su ser, las melodías seguían hirviendo a fuego lento, clamando por una última oportunidad de salir a la luz, preparando minuciosamente el terreno para un regreso musical que absolutamente nadie en la industria vio venir. Y así, a mediados de la década, cuando el panorama musical internacional estaba tiranizado por ritmos electrónicos machacones, bandas de guitarras deprimidas y un desaliño estético que a él le producía una profunda alergia intelectual, Carlos decidió romper su silencio dorado. En el año 1994 lanzó al mercado una auténtica joya de un refinamiento insuperable, un disco que llevaba por título un simple pero poderosísimo concepto: Indicios. Fue un intento majestuoso, valiente y casi temerario de devolver la elegancia perdida a las ondas de radio de un país amnésico. El álbum era una obra de orfebrería pura, un cóctel sofisticado de melodías suaves, pop clásico de alta costura y letras de una madurez apabullante, adornado con colaboraciones de auténtico lujo que demostraban el inmenso y silencioso respeto que sus colegas de profesión aún le guardaban en privado. Pero, señoras y señores, la crueldad del mercado del espectáculo no conoce límites éticos ni respeta jerarquías históricas. Las radiofórmulas, obsesionadas enfermizamente con la inmediatez y el consumo rápido de un público adolescente que no tenía memoria, impusieron un boicot silencioso pero letal a su obra. Los programadores consideraron que la música de Carlos era demasiado cerebral, demasiado exquisita, madura y melancólica para los nuevos y frenéticos tiempos que corrían. Las canciones que por derecho propio deberían haber liderado las listas de éxitos quedaron injustamente relegadas a la madrugada de emisoras minoritarias y marginales.
Esta brutal injusticia poética fue el sello definitivo que le otorgó el título más agridulce e indeseado que un creador puede recibir en vida, el de artista de culto. Se convirtió instantáneamente en una figura venerada casi en secreto por una pequeña legión de melómanos exigentes y críticos entendidos, pero quedó condenado al más absoluto y doloroso olvido por parte de las inmensas mayorías que, apenas una década antes, habían bailado frenéticamente al son de sus dictados. Esta constatación palpable de haber quedado atrapado en los márgenes polvorientos de la industria fue un golpe maestro a su ya debilitada línea de flotación emocional, un desencanto brutal que, de manera trágica y silenciosa, aceleró el deterioro de un organismo que ya comenzaba a presentar las dolorosas e impagables facturas del pasado. Porque, mis queridos espectadores, hay una ley universal e inquebrantable en el submundo de la farándula que absolutamente nadie puede eludir por mucho dinero o talento que posea. Los años de excesos descontrolados, las noches sin línea de meta y los coqueteos imprudentes con las sustancias prohibidas acaban llamando a la puerta tarde o temprano. Y siempre, sin excepción, exigen el pago de la deuda al contado y con intereses altísimos. A medida que la década de los 90 agonizaba lentamente, el cuerpo de Carlos, duramente castigado por años de descuidos, de dependencias químicas severas y de un estilo de vida bohemio completamente incompatible con la longevidad, comenzó a emitir señales de alarma que eran imposibles de silenciar o ignorar. Desarrolló problemas hepáticos gravísimos, un padecimiento silencioso, traicionero y profundamente destructivo que fue minando su vitalidad gota a gota, día a día. Las crónicas más íntimas de aquellos oscuros días de reclusión describen peregrinaciones secretas y angustiosas a consultas médicas de especialistas de renombre, siempre entrando por puertas traseras, camuflándose en las salas de espera y ocultando su rostro demacrado bajo sombreros de ala ancha y bufandas oscuras para evitar el terrible escarnio de la prensa sensacionalista, siempre hambrienta de tragedias ajenas. Carlos hizo un esfuerzo sobrehumano, verdaderamente titánico y digno de una tragedia griega, para mantener su aterradora fragilidad física en el más absoluto de los secretos. Se negaba en rotundo y con una ferocidad inaudita a que el mundo exterior, y muy especialmente sus antiguos rivales y compañeros de la industria musical, lo vieran como a un hombre derrotado, débil y consumido por la enfermedad. En sus cada vez más esporádicas y calculadas apariciones públicas, extremaba el cuidado de su imagen hasta la obsesión, maquillando su palidez espectral y forzando una sonrisa cínica de aristócrata intocable que requería consumir casi toda su escasa energía vital. El contraste íntimo era verdaderamente desgarrador. Mientras su mente privilegiada seguía siendo un torrente imparable de genialidad, lucidez e ironía afilada, su frágil envase físico amenazaba con quebrarse en 1000 pedazos al menor soplo de viento otoñal. Era, en todos los sentidos de la palabra, un prisionero de lujo en su propio cuerpo, librando una batalla monumental, dolorosa y espantosamente solitaria contra un reloj de arena que perdía sus granos a una velocidad aterradora, sabiendo en lo más recóndito de su ser que el desenlace fatal era ya una sombra alargada e ineludible. Sin embargo, en un último y majestuoso alarde de genialidad desafiante contra el destino, decidió que de ninguna manera se marcharía de este mundo en silencio y por la puerta de atrás. Consciente de que el pesado telón de terciopelo de su vida estaba comenzando a descender inexorablemente hacia el suelo, Carlos reunió las escasísimas fuerzas físicas que le quedaban en el cuerpo para cruzar por última vez las puertas acolchadas de un estudio de grabación. En el mismísimo amanecer del nuevo milenio, concretamente en el año 2001, y luchando contra unos dolores que prefería ocultar a sus músicos, parió su testamento artístico definitivo. Un álbum magistral bautizado, con una clarividencia que asusta, bajo el premonitorio título de Impermeable. Este trabajo discográfico es, sin lugar a la más mínima duda, una de las obras más estremecedoras, lúcidas y crudas de la historia de nuestra música contemporánea. Un disco que, si uno conoce su trasfondo, hay que escuchar conteniendo la respiración y con un nudo en la garganta. Las letras de las canciones destilaban un humor negrísimo, cortante como una cuchilla de afeitar y una aceptación asombrosamente serena, casi filosófica, de su inminente evento final. Carlos cantaba sin tapujos sobre el desgaste del alma,
sobre la patética futilidad de la fama, sobre la hipocresía del aplauso y sobre su verdadero papel en la historia cultural, con una claridad mental que ponía los pelos de punta a quienes le escuchaban desde la pecera del estudio. Quienes tuvieron el amargo privilegio de estar presentes en aquellas durísimas sesiones de grabación, hablan, aún hoy con la voz quebrada, de un ambiente casi místico y reverencial. Un entorno marcado por el esfuerzo físico sobrehumano y agónico que el artista tenía que realizar simplemente para mantenerse en pie, aferrado al pie del micrófono. Cuentan que tenía que sentarse a descansar largamente, entre toma y toma, con la respiración peligrosamente entrecortada, el sudor frío en la frente y el cuerpo absolutamente exhausto, pero manteniendo unos ojos inmensos que brillaban con la intensidad furiosa de 1000 soles a punto de estallar. Promocionar aquel disco en los medios de comunicación fue una auténtica odisea, un ejercicio de estoicismo y orgullo brutal que desafiaba toda lógica médica. Concedió contadísimas entrevistas televisivas y de prensa escrita en las que su aguda inteligencia brilló más deslumbrante que nunca, parapetando con maestría su evidente y alarmante debilidad tras respuestas mordaces y dardos envenenados que dejaban a los periodistas completamente desarmados y sin palabras. Él sabía perfectamente, sin atisbo de duda, que aquella era su última y definitiva declaración de intenciones, su gran obra magna final, entregada al mundo antes de que la oscuridad lo envolviera todo para siempre. Y fue exactamente así como, tras entregar esta última joya de la corona a un público que apenas empezaba a comprender, demasiado tarde, la inmensidad de su grandeza, el cerco del destino comenzó a estrecharse de manera asfixiante y definitiva alrededor de su reducido círculo más íntimo en su amado, odiado y laberíntico Madrid. A medida que las fuerzas físicas iban abandonando lentamente su cuerpo, el universo de Carlos se fue encogiendo hasta quedar reducido a las 4 paredes de su elegante piso en el centro neurálgico de la capital. Aquel santuario, que en otro tiempo fue escenario de tertulias artísticas y celebraciones sofisticadas, se transformó en un búnker inexpugnable, una fortaleza de silencio y penumbra donde solo tenían permitido el acceso un grupo minúsculo, selecto y hermético de leales incondicionales. Era su corte íntima, aquellos pocos amigos verdaderos y familiares cercanos que no se habían marchado cuando las luces del éxito masivo se apagaron y el champán dejó de correr a raudales. En aquellos meses crepusculares, lejos del ruido mediático y de la frivolidad de la industria, se produjeron escenas de una intensidad emocional desgarradora. Hubo reconciliaciones mudas con fantasmas del pasado, perdones no pronunciados, pero sentidos profundamente en miradas largas y cargadas de significado, cerrando así heridas supurantes que habían sangrado durante décadas enteras. Sin embargo, quienes compartieron con él esas veladas de intimidad casi sagrada aseguran, con una mezcla de asombro y admiración infinita, que Carlos jamás permitió que la lástima o el melodrama cruzaran el umbral de su puerta. Su lucidez era un faro deslumbrante en medio de la tormenta física. Mantuvo hasta el último aliento su característico humor mordaz, su ironía aristocrática y esa elegancia innata para reírse de su propio destino y del teatro de vanidades que era el mundo del espectáculo. Les prohibió tajantemente a los suyos derramar lágrimas anticipadas, prefiriendo desgranar anécdotas viperinas sobre antiguos rivales o analizar con agudeza quirúrgica la mediocridad de la música que sonaba en la televisión, demostrando que su mente seguía siendo un arma infinitamente superior, incluso cuando su envase terrenal clamaba por una tregua definitiva. Y entonces llegó el implacable y caluroso mes de junio del año 2002. Las calles de Madrid hervían bajo el sol inclemente, ajenas por completo al drama silencioso que se estaba consumando en uno de sus céntricos apartamentos. Los detalles exactos de aquellas semanas previas a su viaje sin retorno fueron custodiados con un celo profesional, un pacto de sangre y silencio absoluto por parte de su entorno más cercano. La prensa sensacionalista, siempre al acecho de la fragilidad ajena, no logró filtrar ni una sola imagen, ni un solo titular morboso sobre su estado, respetando, quizás por primera y única vez, la dignidad majestuosa de su retiro. Hasta que, inevitablemente, el fatídico 5 de junio, el hilo invisible que lo ataba a este mundo se rompió para siempre. Su luz se apagó de manera serena, rodeado del amor incondicional de los suyos,
a la tempranísima y desgarradora edad de 42 años. El corazón del arquitecto sonoro de todo un país, ese motor inagotable de melodías perfectas, se detuvo, dejando un silencio ensordecedor a su paso. La noticia estalló en las redacciones de todos los periódicos y emisoras de radio como una onda expansiva monumental. Fue una conmoción sísmica que sacudió los cimientos de la cultura nacional. El país entero, que durante casi una década había parecido olvidar su existencia, relegándolo a las madrugadas de las emisoras minoritarias, despertó de golpe, con un sobresalto terrible, para recordar la inmensidad del genio que acababan de perder de forma irrecuperable. De repente, todas las cadenas de televisión interrumpieron sus programaciones habituales para emitir en bucle aquellos himnos que él mismo había compuesto, provocando un llanto colectivo y un sentimiento de culpa nacional por haber dejado marchar a uno de sus talentos más puros en el más injusto de los aislamientos. Pero si algo domina con mano de hierro el universo de la farándula, es la más absoluta y descarnada hipocresía. La despedida de Carlos se convirtió instantáneamente en el evento social y mediático de la temporada, un auténtico desfile de vanidades camuflado de luto riguroso. La reunión en el recinto fúnebre fue una amarga postal de abrazos rotos, miradas esquivas ocultas tras enormes gafas oscuras y un sinfín de lágrimas de cocodrilo derramadas por aquellos que le habían dado la espalda en sus momentos de mayor necesidad. Resultaba nauseabundo observar cómo los mismos directivos discográficos que habían boicoteado ferozmente sus últimos trabajos, tachándolos de anticomerciales, corrían despavoridos hacia los micrófonos de los reporteros para deshacerse en elogios póstumos, tildándolo de maestro indiscutible y visionario irrepetible. La industria, voraz y caníbal, acudía a venerar al ídolo justo en el instante en que éste ya no podía defenderse de sus falsos halagos ni reclamar el lugar que le correspondía por derecho. Sin embargo, en medio de aquel circo mediático y de poses calculadas, había un rincón donde el dolor era denso, oscuro y absolutamente real. Allí, devastados y sin consuelo posible, se encontraban Nacho Canut y Alaska. Para ellos no se iba simplemente un icono del pop, se despedían del tercer vértice de su triángulo vital, del hermano con el que habían compartido confidencias, peleas monumentales, momentos de alcobas secretos y la creación de un universo estético que cambió la historia. Sus rostros desencajados eran el testimonio mudo de una época dorada que acababa de echar el cierre para siempre, llevándose consigo la inocencia, el talento puro y la parte más brillante de su propia historia compartida. Como ocurre siempre con las leyendas tocadas por la tragedia, el tiempo comenzó inmediatamente su implacable labor de reescritura, moldeando la figura de Carlos Berlanga hasta convertirla en un mito gigantesco e intocable. Con el paso de los años, su inmenso legado musical ha sido objeto de la más justa y contundente vindicación histórica. La crítica especializada, que en su día lo ignoró por no seguir las modas pasajeras, lo corona hoy de forma unánime como el motor intelectual y artístico indiscutible de su generación, el verdadero genio en la sombra que dotó de profundidad y elegancia a una época marcada por la superficialidad. Pero la ironía más dolorosa de todas, el giro de guión más perverso de esta historia, es observar cómo las nuevas y jóvenes hornadas de músicos independientes se pelean hoy por reivindicarlo como su influencia suprema. Estudian sus complejos acordes, diseccionan sus letras afiladas en busca de inspiración y presumen de poseer las primeras ediciones de aquellos discos en solitario que, en su momento, languidecieron acumulando polvo en las estanterías de las tiendas. Han elevado su figura a los altares de la genialidad absoluta, convirtiéndolo en un faro para todo aquel que presuma de buen gusto musical. Es la paradoja final, la cruel broma que el destino reserva solo a los elegidos. Alcanzar el respeto absoluto, la devoción incondicional de las masas y el reconocimiento unánime de la industria pura y exclusivamente, cuando ya no estás presente para disfrutar de los aplausos que tanto te negaron en vida, cuando tu silla está vacía y tu voz solo es un eco atrapado en las grabaciones del pasado. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este viaje apasionante, oscuro y dolorosamente hermoso. Hemos recorrido paso a paso la existencia de un ser extraordinario, desde aquel niño sensible, asustado y diferente que deambulaba por los inmensos salones de una mansión de cine,
hasta convertirse, casi contra su voluntad, en el arquitecto brillante de la banda sonora de todo un país. Hemos asomado la mirada a sus miedos más profundos, a sus traiciones en los pasillos de la fama, a sus amores silenciados y a los voraces demonios personales que terminaron por cobrar una factura demasiado alta. La historia de Carlos es un espejo implacable que nos refleja el altísimo y a veces aterrador precio que tuvieron que pagar las mentes más brillantes por aquella anhelada libertad de los años 80. Un recordatorio de que detrás de cada himno que nos hace bailar hasta el amanecer, a menudo se esconde el grito desesperado de un alma que se asfixia en la cima del éxito. Su partida dejó un vacío insustituible, una herida abierta en el corazón de nuestra cultura pop que ninguna otra figura ha logrado sanar. Pero antes de despedirnos, antes de que las luces del plató se apaguen y ustedes vuelvan a sus rutinas diarias, permítanme dejarles con una reflexión que hiela la sangre. Si por un milagro del destino, un genio tan complejo, tan vulnerable y tan ferozmente independiente como él, caminara hoy entre nosotros, armado únicamente con su timidez y sus melodías perfectas, ¿seríamos capaces esta vez de entender su grandeza, de proteger su fragilidad? ¿O volveríamos a cometer el imperdonable error de dejarlo completamente solo, abandonado a su suerte frente a la devoradora maquinaria del espectáculo? Piénsenlo muy bien, porque la respuesta, quizá, nos aterre más que sus propias canciones.